Hola influencers, es un gusto poder estar con ustedes una vez más y poder compartir un mensaje más basado en el libro de los Hechos, la serie que empezamos hace ya 6 semanas. Les puedo prometer que no me imaginaba que íbamos a poder sacar tantos temas, pero tan importantes de solo este libro. Y eso, sinceramente, simplemente comprueba lo que la misma Biblia dice, que su palabra es viva. Durante todo este tiempo hemos hablado de diferentes temas y Dios nos ha revelado diferentes cosas muy importantes, especialmente con lo que estamos viviendo. Primero, por ejemplo, vimos que no estamos en un tiempo de pausa. Este es un tiempo de preparación para lo que Dios tiene para nuestras vidas, no solo para estas circunstancias, sino lo que quiere hacer después de que salgamos de ella. Que este tiempo de preparación es necesario que podamos recibir el bautizo del Espíritu Santo, un bautizo que es constante, que nos llena completamente, que nos llena cada momento y que es necesario principalmente para poder tener el poder que necesitamos para compartir de su amor, compartir el evangelio, las buenas nuevas a todas las personas que tengamos frente de nosotros. También pudimos aprender que es supremamente importante que sigamos conectados, que sigamos juntos, que no solo que a Dios le agrada, sino que esa conexión que tenemos entre nosotros, aún por medio de un sistema como el que estamos el día de hoy en Zoom, nos permite no solo apoyarnos los unos a los otros, sino ser más fuertes, apoyarnos, poder tener amistad, conexiones mucho más fuertes, y Dios también bendice ese tipo de conexión. Y la semana pasada terminamos hablando de que hay diferentes tipos de fe y hay una fe especial y es la fe que transforma. Hay una fe que cree en Dios simplemente y es la que la mayoría de las personas tienen, pero hay una fe que transforma, hay una fe que sana, y lo vimos en un ejemplo específico de un milagro que vemos en el libro de los Hechos. Ahora, si eres nuevo con nosotros y no has visto ninguno de esos mensajes, o tal vez si ya haces parte de la familia, has estado con nosotros por algún tiempo, pero te has perdido alguno de ellos, te quiero invitar a que nos visites en nuestra página de YouTube. Puedes buscar Influencers Español y allí vas a encontrar todos los mensajes que tenemos, no solo de la serie de Hechos, sino desde que empezamos a hacer la iglesia a través de Zoom, y estamos seguros que te van a servir. También nos puedes buscar en Facebook, puedes buscar Influencers Español Gwynedd. Ahí vas a recibir no solo toda la información, sino también encontrar nuestros videos y mensajes, y te pedimos que te suscribas a nuestros canales para que puedas recibir toda la información también. Ahora, hoy quiero hablarles, en nuestra 6ª semana del libro de Hechos, quiero hablarles de uno de los temas principales de este libro, y este tema es el siguiente: no hay ninguna circunstancia que pueda detener los planes de Dios. Ahora, eso tal vez lo hemos escuchado muchas veces, que nada puede detener a Dios. Él es superpoderoso, Él es omnipresente, omnisciente, y todo lo que Él hace, todo lo tiene en su control. Pero la realidad es que solo hay una cosa que puede detenerlo, y esa cosa somos nosotros mismos. Bueno, no es una cosa, es una persona. Nosotros mismos somos los únicos que podemos detener el plan de Dios en nuestras propias vidas. Se los voy a explicar en un momento, pero primero quisiera orar un segundo. ¿Qué tal si agachamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y podemos orar para poder recibir, estar listos a recibir la palabra de Dios? Señor, te damos gracias por lo que yo creo que tú has puesto en mi corazón, que es para la iglesia en este momento, que quiere cambiar mi vida y la vida de todas las personas. Para que aquellos que estén escuchando el día de hoy, Señor, esta palabra llegue como semilla, Señor, que produzca fruto, Padre Santo, raíces, y luego fruto que sea un fruto abundante, Señor. Y te quiero pedir que las personas que nos visitan por primera vez, Señor, se puedan sentir en un lugar donde están en casa, en un lugar donde hay alimento fresco y vivo, Señor, para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, sin darnos cuenta ya hemos llegado a la mitad del año, y sin ninguna duda nadie esperaba que íbamos a empezar el mes de junio, terminar mayo y empezar el mes de junio en la circunstancia en que estábamos. Es por eso que muchas personas incluso ya están dando por perdido el año. Ya dicen, este año se perdió. Y incluso quisieran que el año se borrara como de la historia, porque consideran que el coronavirus, la circunstancia que estamos viviendo, ha cambiado y ha paralizado absolutamente todo. Incluso muchos creerían que ha
parado también o paralizado los planes de Dios. Pero la verdad es que la historia misma nos ha mostrado que nada detiene sus planes, nada detiene al Señor, ni los problemas ni el tiempo. La esterilidad de Sara no detuvo a Dios para que del vientre de esta mujer naciera el reino, el pueblo judío. El Mar Rojo no detuvo a Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Las murallas de Jericó no detuvieron a Dios para llevar a su pueblo a la tierra que Él mismo les prometió. Y mucho más adelante, y lo más importante, ni la cruz ni la tumba detuvieron al Señor para que se ejerciera, para que se cumpliera su plan de salvación a través de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Ahora, el libro de los Hechos nos muestra otro ejemplo acerca de ese poder, de que nada lo va a detener. Miren, gran parte de este libro nos narra el nacimiento de la iglesia y la expansión del evangelio a otras naciones, gracias precisamente al poder recibido por los discípulos, gracias al Espíritu Santo, o por el poder recibido en el bautizo del Espíritu Santo. Todo es increíble al comienzo del libro de los Hechos y se ven cosas maravillosas hasta que llegamos al capítulo 21. A partir de ese capítulo y hasta el 28, donde termina el libro de Hechos, vamos a ver el arresto del apóstol Pablo y su sufrimiento hasta el momento en que es decapitado, hasta el momento que él muere por estar predicando el evangelio con que él creyó desde el momento en que se encontró con Jesús. Eso, cuando vemos el libro de los Hechos desde esa perspectiva, es como una película que empieza todo absolutamente bien, estamos súper emocionados y de un momento a otro algo pasa, todo se daña e incluso muchas de esas películas terminan con un final que inesperado, que para muchos los deja desilusionados o frustrados. Por eso es que muchos de ustedes todavía siguen llorando porque Iron Man está muerto. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora, lo mismo puede sentirse al leer estos últimos capítulos precisamente del libro de los Hechos. Pero eso es tan solo una forma de ver estas cosas, de ver lo que sucedió en ese momento. Porque si miramos con más detalle, a pesar del sufrimiento de Pablo, vamos a encontrar que estos capítulos nos revelan que nada puede detener el plan de Dios, el plan hecho por Dios. Y no solo eso, sino que Él puede usar aún las cosas malas que sucedieron con Pablo y las cosas que pueden suceder en nuestras vidas, las circunstancias, las puede utilizar para que su plan aún sea más grande, no solo para cumplir su propósito, sino para que sea aún más espectacular y que su poder sea mostrado con más amplitud. Mire, antes del arresto de Pablo, el apóstol recorrió varios países de África y de Asia predicando el evangelio y plantando iglesias. Pero el pináculo de su ministerio, la obra más grande, el lugar más importante donde él hubiera podido llegar sería Roma, el corazón del imperio que dominaba en ese momento el mundo completo, o por lo menos esa parte del mundo que conocemos. Ahora, antes de llegar a Roma, Dios le puso ese propósito, pero le dijo que debería ir primero a Jerusalén. Y bueno, yo creo que eso suena absolutamente normal. Es como si tú sales del trabajo y antes de llegar a la casa la esposa te está llamando y te dice: hey, para en el supermercado que necesito que compres esto. Tú estás directo a ir a descansar o a ver el partido de fútbol o a ver la película, pero la esposa te dice: tienes que parar a hacer esto. Eso pasa todo el tiempo. El problema es que en el caso de Pablo, él sabía que ese desvío hacia Jerusalén no era algo normal. Hechos 20, versículo 22 dice lo siguiente: tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Pablo describe o entiende que ir a ese desvío iba a ser algo que iba a traer consecuencias. Lo escribe incluso
antes de llegar a Jerusalén, con las personas que él estaba en ese momento, en el capítulo 20, en ese último viaje misionero, él les confiesa que él sabe que va a llegar a Roma, pero antes debe ir a Jerusalén y se va a encontrar con estos problemas. Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera en en los zapatos de Pablo, yo tal vez me resistiría. ¿Para qué ir a Jerusalén? ¿Para qué tener un desvío si mi objetivo principal es ir a Roma? Y mucho más, ¿para qué voy a desviarme si sé que en ese lugar voy a encontrar problemas? Bueno, eso solo lo puede hacer una persona que sabe y confía al 100% que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que por más inconvenientes que haya, Dios va a cumplir el plan y lo prometido a nuestras vidas. Pablo obedeció al Espíritu Santo y fue a Jerusalén aún sabiendo lo que significaba llegar a ese lugar, porque estaba convencido que tarde o temprano Dios iba a llevarlo hacia Roma. Es más, estaba tan convencido de que así iba a ser, que antes de ir a Jerusalén, en ese momento cuando se está escribiendo el capítulo 20 de Hechos, él se detiene en su viaje a Jerusalén y escribe la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es simplemente el anticipo. Él les estaba diciendo, voy a ir a visitarlos y esto es lo que quiero hablarles. Como una persona, sabiendo que podía sufrir lo que iba a sufrir en Jerusalén, hace esa carta y envía esa carta con la certeza de que él iba a llegar y que un día iba a estar con ellos. Bueno, ¿saben por qué? Porque Pablo no dejó de soñar. Pablo no dejó de planear de acuerdo no a las circunstancias, sino a la promesa y al Dios al que él creía, a pesar de todo lo que podía pasar en Jerusalén. Y es en esa carta a los romanos, en el capítulo 8, donde encontramos uno de los versículos más conocidos, que más has escuchado tal vez en toda la Biblia, que dice así, versículo 28, y que además es un versículo que encaja perfectamente con lo que él estaba viviendo, pero también con lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Versículo 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, lo primero que quiero decirte en este momento es que a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, no solo debemos seguir confiando 100% en Dios y creer que Él tiene el control completo, absoluto de la situación que estamos viviendo o de cualquier circunstancia que vivas, sino que quiero animarte, es lo que Dios me ha animado a mí primero, pero que quiero animarte a ti también, y es que no dejes de soñar. ¿Cuántos han dejado de soñar en estos días? ¿Cuántos han dejado de creer que lo que habían planeado, que lo que habían soñado para este año o incluso para su futuro, ya no está más ahí? No dejes de soñar ni de planear. Especialmente si antes de todo lo que estaba pasando en este momento, Dios ya te había mostrado lo que Él iba a hacer en tu vida, lo que Él te ha prometido. Si Dios mismo te ha mostrado a dónde te quiere llevar. Si Él te dijo que te va a llevar a un lugar, Él va a llevarte a ese lugar. No pares de soñar, no pares de planear. Quiero que saques esos sueños de debajo de la cama, del escritorio, de la mesa de noche o del basurero si los has tirado. Los saques de nuevo y vuelve a soñar. Ahora, lo segundo que tenemos que ver es que en los siguientes capítulos de Hechos, después del 28, se muestra precisamente la llegada de Pablo a Jerusalén y su arresto. Y todo parece perdido, porque los líderes religiosos judíos se ponen el plan, se ponen el propósito y dicen que aún bajo maldición no van a descansar hasta ver a Pablo muerto. Pero de nuevo, Dios está en control de absolutamente todo e incluso saca ventaja de la situación, porque Pablo es salvado de la persecución de los judíos por los mismos soldados romanos. Y no solo eso, sino que estos soldados lo llevan después de Jerusalén, lo sacan para salvarlo de Jerusalén y lo llevan de ciudad en ciudad hasta que ellos mismos lo llevan hasta Roma. En otras palabras, Pablo hasta se ahorró la plata del pasaje, no tuvo que pagar absolutamente nada. Pero eso no es lo mejor. Desde el mismo momento en que Pablo es arrestado hasta que llega a Roma,
Pablo es llevado ante los líderes más importantes en ese momento en la nación judía, en el territorio judío y en cada lugar donde ellos visitaban. Pablo tiene incluso 3 juicios diferentes en ese proceso. 2 con los gobernadores romanos que estaban liderando el pueblo judío, con 2 gobernadores romanos diferentes. Y un tercer juicio o presentación ante el mismo rey judío, que en ese entonces se llamaba el rey Agripa. Y a cada uno de ellos, como a sus cortes, Pablo tuvo la oportunidad de predicarles las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Miren, si Pablo no hubiera sido arrestado, si Pablo no hubiera ido a Jerusalén, tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos entonces también para ti y para mí en este momento? Que si hay un plan del enemigo que está en tu contra, en nuestra contra, en contra de la iglesia o incluso de la humanidad, Dios puede no solo cambiarlo, sino que puede utilizarlo para su beneficio y el beneficio del reino. Miren, en medio de esta circunstancia, Pablo tuvo oportunidades de predicar como nunca las había tenido antes. Él se había enfocado en compartir el evangelio a la gente en común, a líderes religiosos también, pero ahora llegó al centro político de las naciones incluso. Su influencia llegó a los niveles más altos y eso solo fue posible a la circunstancia, pero a que Dios tomó la circunstancia, la cambió por completo e hizo que su nombre fuera aún más grande. La pregunta es entonces, ¿qué oportunidades está poniendo Dios en este momento frente a nosotros? Ponte a pensar por un momento. Dios tomó la circunstancia de Pablo y cambió eso en oportunidades que lo llevaron a él a predicar ante otras personas que nunca había tenido la posibilidad de hacer. Incluso hasta llegar al mismo gobierno en Roma cuando llegó hasta esa ciudad. ¿Qué oportunidades también Dios está abriendo para ti y para mí en medio de estas circunstancias? Oportunidades que tal vez no las vemos con nuestros ojos, pero que podemos sentir en nuestro espíritu que Dios puede hacerlo. O que tal vez las hemos visto, pero la hemos ignorado porque pensamos que como el mundo está en pausa, nosotros también tenemos que estar en pausa. Sin duda yo creo que esta, por ejemplo, es la mejor oportunidad que la historia reciente de la iglesia cristiana ha tenido como nunca antes para compartir acerca de las buenas nuevas. Así como a Pablo se le abrieron nuevas puertas para compartir a las autoridades, Dios está abriendo nuevas puertas para que tú y yo podamos compartir del amor de Cristo con audacia, con poder, con autoridad. Pero yo también creo que para muchos esta es la mejor oportunidad de crecimiento para sus vidas. Tal vez como ningún otro momento de nuestra vida con Dios. Esta es la mejor oportunidad para que abramos nuestro corazón y dejemos que Dios siembre la semilla que quiere dar en nuestras vidas para que crezcamos, que seamos pasados como por el fuego, sí, pero del fuego sale la mejor calidad del oro. Y Dios puede hacer en este momento lo mejor para ti y para mí. Puede formarnos al nivel de como formó a Pablo para poder aguantar la circunstancia. Puede formarnos como formó a David entre osos y leones, protegiendo a sus ovejas para luego derrotar y descabezar a gigantes como hizo con Goliat. Puede formarnos y levantarnos como lo hizo con Juan el Bautista, que estuvo listo para predicar también sobre el camino que se aproximaba, y como lo hizo incluso con el propio Jesús. Pero yo también creo que Dios puede abrir otras oportunidades nuevas para tu vida. Tal vez en este momento hay un trabajo esperando por ti. O tal vez la circunstancia que estamos viviendo es lo que te puede empujar para que empieces esa nueva empresa, ese nuevo negocio que tal vez siempre has soñado, pero que nunca has tenido la oportunidad de hacerlo. Que tal vez la comodidad de haber tenido un trabajo estable siempre, o de haber estado en un lugar
no te permitía hacerlo, no te daba la valentía de hacerlo, pero este puede ser el momento para decir, bueno, no tengo nada para perder, voy a lanzar esto que Dios ha puesto en mi corazón por muchos años. Tal vez un talento que Dios ha puesto, pero tampoco has tenido el tiempo para poder levantarlo, para poder progresar. Tal vez aprender algo que siempre has querido aprender, y esa puede ser la mejor oportunidad para hacerlo. ¿Qué oportunidades está colocando Dios? O simplemente la oportunidad de poner más ganas y ánimo a los sueños y planes que Dios te ha dado con anterioridad. La clave para Pablo, y que es la clave que debe ser para ti y para mí, es que a pesar del problema, él no perdió el enfoque en el propósito de su vida. Él no perdió el enfoque, él no perdió el horizonte, que lo más importante no era lo que pasaba a su alrededor, sino el propósito que Dios ya había puesto en su vida desde el momento en que él tuvo un encuentro personal con el propio Jesús. En Hechos 20, ya leímos el versículo 22 y 23, pero mire lo que el mismo Pablo habla de su propósito en el versículo 24. De nuevo, esto lo escribió aún antes de lo que él sabía que iba a pasar en Jerusalén. Él dijo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era su propósito, ser un apóstol de Cristo. Y él dice que su vida carece de toda importancia si él no cumple ese propósito. ¿Saben una cosa? Eso habla mucho acerca del éxito. En este mundo en el que vivimos, y en un país como el que la mayoría o muchos de nosotros vivimos en Estados Unidos, los que vivimos acá, muchos consideran que el éxito se basa en obtener cosas, en tener tranquilidad en todos los aspectos de la vida, hasta llegar el momento que podamos retirarnos y disfrutar el resto de nuestras vidas. Si eso es así, pues Pablo fue un fracasado, porque Pablo no tuvo retiro, Pablo no tuvo paz, Pablo no consiguió cosas. Pablo hubiera sido entonces, basado en esto, un fracasado. Pero tú y yo sabemos que no es un fracasado. Y la mejor forma de saberlo es que 2000 años después seguimos leyendo sus cartas y seguimos siguiendo su ejemplo. Él no fue un fracasado. Pero en sus propias palabras podemos ver que se revela que él entendió y que nos mostró que el éxito no es eso, no es conseguir esas cosas. El éxito es cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, cualquiera que sea. Eso es el éxito. Es por eso que en medio de su circunstancia, él no se enfocó en lo que estaba pasando, ni en los obstáculos, sino que se enfocó en seguir viendo y aprovechando las oportunidades para poder cumplir el propósito que Dios le había dado. Miren, muchos de ustedes saben que la visión de Influencers, de la iglesia Influencers, es levantar por lo menos 200 iglesias a nivel mundial en los próximos años. Y que cuando nació Influencers Español hace un poco más de un año, la idea no era solo alcanzar la comunidad hispana de Atlanta con el amor de Cristo, mostrar algo diferente, no una religión, sino una relación y un amor y una comunidad viva, fuerte, creyendo siempre que Dios está con nosotros y sintiendo el amor de Dios entre nosotros. El objetivo también era que de este lugar pudieran hacer un grupo de líderes y de personas dispuestas a poder ir a predicar y a crear otras iglesias influencers y otras comunidades como estas en nuestros países en Latinoamérica. Con ese ánimo empezamos el año 2020 y de pronto llegó el virus. Y a primera vista todo parecía que se había cancelado, todo parecía que se ponía en pausa. Pero gracias a Dios por tener líderes como el pastor Ashley, que como Pablo entienden que Dios no ha parado, ni tampoco sus planes. Y por eso el pastor hace una semana nos dijo, a pesar de la circunstancia, vamos a empezar a sembrar la semilla en Latinoamérica. No tenemos que esperar para enviar misioneros a preparar el terreno. Desde ya podemos utilizar un sistema como el de Zoom, para empezar a sembrar la semilla en Latinoamérica.
Latinoamérica. Y por eso la semana pasada lanzamos nuestro primer servicio a través de Zoom en nuestros países en Latinoamérica. Y tuvimos a más de 20 personas, casi 30 personas que nos visitaron desde Colombia, desde Venezuela, desde Ecuador y desde otras partes de nuestro continente. Miren, no son las circunstancias las que bloquean los planes y el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo único que lo puede bloquear son la forma como tú y yo reaccionamos, respondemos a esas circunstancias. Las decisiones que nosotros mismos tomamos en medio de ellas. En otras palabras, lo único que puede detener el plan de Dios en tu vida eres tú mismo. Lo único que puede detener el plan de Dios en mi vida soy yo mismo. Así que Dios no ha parado, como sus planes tampoco han parado. Este no es un tiempo perdido, familia. No hay un obstáculo más grande que nuestro propio Dios. ¿Cómo vamos a responder? Sigue soñando, sigue planeando. No pares de hacerlo. Y no pierdas ninguna oportunidad, aún en medio de estas circunstancias. Pide al Espíritu Santo que te empiece a revelar, que te hable directamente de lo que tienes que hacer en este momento. Porque este no es un tiempo para desperdiciar, este es un tiempo para aprovechar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios tan poderoso que no para, Señor. Este tiempo no salió de tus manos, no se escapó de tus manos. Tú sabías que venía y aún así pusiste sueños en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia también, para que pudiéramos cumplir, Señor. Y tú sabes, Señor, sabías que podíamos aprovechar este tiempo, Señor. Y yo te quiero pedir que nos muestres eso. ¿Qué podemos hacer en este momento para seguir avanzando, para seguir actuando, para seguir preparándonos, para seguir caminando, para hacer cosas que tal vez, Señor, creíamos o el mundo cree, Padre Santo, que no podemos hacer, pero que tú nos puedes mostrar cómo hacer? Padre, si algo muestra la Biblia es que tú no tienes límites, tú no te encajas por las circunstancias. Padre, si nosotros somos tus hijos, podemos también tener, Señor, a través de tu Espíritu, el poder para saber qué hacer, salirnos del cajón, salirnos de los límites y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Muéstranos eso, Señor, y perdónanos, Padre Santo, si hemos hecho lo contrario. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona y declaro que sus sueños y sus planes siguen vivos, que el propósito que tú has puesto en sus vidas, Señor, es vivo y es eficaz, no ha muerto, sigue en pie, y Padre, tú lo sigues alimentando con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.